Marcos capítulo 16, versículo 17. Dice lo siguiente así. ¿Lo tienen allí? Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa es la parte que quiero que nos enfoquemos en ese versículo. En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. La liberación es parte de la vida cristiana. A veces pensamos que la liberación solamente es para las personas que están endemoniadas o poseídas por un demonio. Entonces, como hay personas que se han visto algunas películas de lo que tiene que ver El Exorcista 1, El Exorcista 2, El Exorcista 3, La venganza del exorcista, ya, El Exorcista contraataca, pero han visto eso y claro, ustedes dicen, no, qué tremendo. Yo he tenido la experiencia muchas veces de no estar endemoniado, ¿no? de hacer liberaciones a personas que están poseídas por demonios. Sí, en realidad es un poco fuerte, y una vez tuve una experiencia muy parecida a una película. Estaba muy jovencito y acompañaba a un hermano que se llamaba el hermano Adriano. En esa época yo estaba muy joven, yo tenía 16 años y acompañaba al hermano Adriano como el aprendiz. Yo era el aprendiz. Entonces visitábamos los hermanos y nunca había participado en una liberación, y menos de una persona que estaba poseída por un demonio. Y fue en el barrio San Pedro. No recuerdo exactamente ni la dirección, y no lo voy a decir tampoco, pero era en el barrio San Pedro. Y fuimos, pero resulta que nosotros fue a visitar, siendo parte de la consolidación. O sea, todas las personas que llegaban nuevas a la iglesia, les tomábamos una tarjetica con los datos y los visitábamos después de haberlos llamado. Como en esa época no habían casi celulares, entonces se llamaban por teléfono y se visitaban. A la deriva que si estaban o no estaban. Resulta que la señora endemoniada no se había ido por ningún lado. Y entonces abre la puerta el esposo me dio hasta miedo porque el esposo está todo ojeroso, como enfermo, era un señor acuerpadito, como gordito, y me dijo: no, mi esposa la llevé hace un mes a la iglesia porque estaba muy mal, pero resulta que cuando la trajimos de la iglesia se puso peor y la tenemos amarrada. ¿Cómo así amarrada? Sí, ya aquí han vino un cura, aquí viene una señora echando hierbas, un poco de cosas, pero no han podido liberarle. ¿Y cuánto lleva así? Más de un mes. No estaba hablando yo, sino que estaba hablando el hermano Adriano. No sé cuántos años tengo, o si ya murió porque ya pasó mucho tiempo, pero entramos y se sentía muy maluco. Cuando entramos al cuarto, en realidad sí, la señora estaba amarrada de los pies y de los brazos porque era muy violenta, era muy agresiva. Y resulta que cuando se despertó, literalmente estaba hablando en unas lenguas que no eran lenguas angelicales, obviamente que no, sino que estaba hablando en unas lenguas extrañas y con una voz muy rutural o un poquito gruesa. Pero fue algo que yo entré en ese lugar y esa señora empieza a hablar de esa manera y me pasó lo de Amparo Grisales, me ericé. O sea, yo me ericé todo, me asusté. Imagínense un muchacho como 15, 16 años, nunca experimentando esto, y me sentía como el curita que iba con el otro padre con la cruz. Y yo estaba allí, Señor. Y el hermano Adriano me dijo algo: no abra los ojos y diga que la sangre de Cristo lo cubra. Y yo no abría los ojos. Y yo: sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, cúbreme, sangre. Y yo como que la curiosidad, ¿no? Y entonces el hermano Adriano dijo: boten todas esas hierbas, todos esos vasos, todos esos frascos que tienen de cosas, bótenlas. Y entonces sí, bueno, yo lo boto, y no que me dijeron que lo hiciera así para debilitar al demonio. No boten eso. Y sacaron todos esos frascos y la señora empezó a gritar más fuerte y la cama, o ella se estremecía la cama de una manera, una fuerza descomunal. Y el demonio empezó a hablar, o la persona que estaba allí, el demonio que estaba poseyendo a la persona, empezó a hablar y decir cosas, nos decía vulgaridades, un poco de vulgaridades nos decía. Y entonces el hermano Adriano dijo: te callas en el nombre de Jesús. Y cuando yo lo miraba me decía: cierra los ojos y siga diciendo: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo me cubre. Y yo le decía: ¿qué hago? Ore.
y el señor Adriano oraba y cogió aceite y le ponía en las manos y todo, y ella se alborotaba más y más. Después de 1 hora o casi 2 horas, no recuerdo muy bien, el demonio se debilitó. O puede ser que ya se cansó. Hay un chiste que una vez dice que estaban haciendo liberación a una persona y estaban liberándole, y el hermano que estaba liberando le dice a uno de los servidores: hermano, tráigame una botella de agua. Y el endemoniado dice: llamé una ponimalta. Pero estábamos agotados. ¿Por qué les digo esto? Porque la señora empezó a hablar en su voz y decir: denme agua. Y el hermano Adriano dijo: no le den agua, porque el demonio otra vez coge fuerza. Y entonces estamos ahí orando hasta que la persona ahí, o la señora que estaba allí, logró hablar por sí misma y a renunciar a ese demonio, un espíritu de muerte. Se tiraba a los carros, se tiraba a los camiones. Gracias a Dios nunca le pasó nada, pero esa señora fue libre de una brujería, de algo que le hicieron muy fuerte después de 2 horas de liberación. Pero bueno, no todas las veces esos casos se llegan a ver como tal, pero nosotros necesitamos ser libres de opresiones, de cosas que nos quieren atar. Yo siempre he dicho que los cristianos, o los verdaderos cristianos, no deberían estar endemoniados o poseídos por demonios, pero sí pueden estar oprimidos y ser atacados por medio de espíritus que envían para afectar, para dañar, para desanimar, para traer una enfermedad o alguna otra cosa. Pero estoy seguro y estoy convencido que una persona que tiene el Espíritu Santo no puede estar poseída por un demonio. Amén. Eso sí lo tenemos que tener muy claro. Pero la Biblia dice en este versículo que leímos que en su nombre echaríamos fuera nosotros demonios. Cuando recién abrimos la iglesia, nosotros, de una manera muy rara, cada vez que nosotros estábamos cantando o estábamos en la alabanza, se manifestaba alguien endemoniado. Alguien se manifestaba, llegaba alguien, no sé, llegaban personas y empezaban a vomitar, se metían en el baño, y teníamos así un baño nomás. Bueno, en el lugar donde estábamos tenemos 2 baños, una mujer y otro hombre. Y una vez estábamos un domingo en la mañana y estábamos allí nosotros cantando, cuando vi una señora corriendo al baño, y la señora empezó por allá a vomitar. Y entonces mi esposa me dice: hay una señora que se le manifestó un demonio, ¿qué hacemos? Y yo apenas iba a empezar a predicar y digo: amor, cojan a alguien. Yo me acuerdo que Hernán la encuelló. Hernán la encuelló y otra chica estaba orando por ella, hasta que terminó el servicio y me quedé con ella. Y cuando entré a ese baño, los muchachos estaban sudando, porque un baño pequeñito, y yo sudando, y esa señora queriéndose golpear contra las paredes, contra todo. Y estuve allí y dije: suéltenla. Y la soltaron, y esa señora se daba duro en la cara de todo. Y yo le dije: espíritu de muerte, espíritu de suicidio, te callas en el nombre de Jesús. Y la señora se cayó, es decir, que quedó sin voz, porque ¿cómo es que cayó? Se cayó la boca. Y empecemos a orar y orar, y decía: suélteme, yo la voy a matar, yo la voy a matar. Y usted no va a matar a nadie, me da el favor y se calla en el nombre de Jesús. Te ordeno que te calles. Y casi 12, acabamos el servicio a las 12 y yo salí como a las 2 de la tarde de ese lugar, de la iglesia donde estábamos, en esa sede. Y terminamos hasta que la señora fue libre y confesó lo que había tenido, el abuso que había recibido, muchas cosas que tenía que perdonar, y que había un espíritu en ella de muerte, de suicidio, un espíritu que le traía, lo llevaba a una depresión profunda, y que muchas veces, o algunas veces, se tomó pastillas, que quiso tirarse de un tercer piso, del balcón o la terraza de un tercer piso. Y muchas de estas cosas. Estuvo hospitalizada casi 3 meses también, dopada, hasta que se controlara. Pero sabemos muy bien que Dios es poderoso, y bueno, nos demoramos un poquito, pero en 2 horas fue libre. Amén. Entonces, estos son casos en los cuales necesitan una liberación especial. Pero la Biblia nos dice en Marcos capítulo 16, versículo 17, que
estas señales seguirían a los que creen, y en el nombre de Jesús echaríamos fuera cualquier demonio. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros en autoridad, que en el nombre de Jesús hay autoridad para reprender todo espíritu que quiera oprimirnos, atarnos y dañarnos. La Biblia dice muy claramente que tenemos que estar atentos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tenemos que tener en cuenta también que el enemigo anda acechando y constante para ver qué debilidad tenemos nosotros, porque el enemigo siempre nos va a atacar buscando el lado débil nuestro. Si usted reconoce cuál es la parte débil suya, sabe muy bien que allí es donde el enemigo puede atacarle más y oprimirlo. Pero yo le tengo una buena noticia, que hay poder en el nombre de Jesús para reprender y echar fuera todo espíritu que quiera oprimirnos, atarnos y que quiera hacernos pasar un mal tiempo. Amén. Tienes que guerrear por ello. La liberación de la influencia demoníaca lo entendemos como algo que está dentro de la autoridad de Jesucristo, pero también está dentro de la confesión de nuestros pecados. Entonces, hay una autoridad en el nombre de Jesús, como le dije ahorita, pero también está en la confesión de nuestros pecados. Hay pecados que nos atan, hay pecados que generan sobre nosotros ataduras, y allí sí hay un espacio donde si alguna persona o alguno de nosotros cae en pecado, se puede provocar una atadura constante, que si nosotros no reconocemos nuestros pecados, no podemos ser libres de aquella opresión o aquella atadura demoníaca por la cual estamos viviendo, algo que está constantemente atándonos y atacándonos. También por eso es necesario la confesión o el reconocer nuestros pecados. Amén. Reconocer nuestros pecados, es decir, que podemos reprender todo espíritu, toda opresión o todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús, pero también tenemos que reconocer si en nuestra vida hay alguna clase de pecado que nos ha llevado a una atadura y que necesitamos confesar, reconocer y arrepentirnos de aquel pecado. Amén. Y lo otro importante es que necesitamos renunciar a él también, porque hay algo que pasa dentro del cristianismo, y es la práctica del pecado. Y aunque hayan personas que hayan nacido de nuevo, estamos constantemente expuestos a pecar. Todos estamos aquí expuestos a pecar. Yo, cualquiera de nosotros, cualquiera. Y ahí es donde el enemigo, se le puedan abrir puertas al enemigo, cuando caemos nosotros en pecado. ¿Y cuál es el problema? Donde cae una atadura en ello, es cuando no reconocemos nuestro pecado, es cuando no nos arrepentimos, y eso se convierte en nosotros en una atadura, que se convierte en algo difícil de soltar y que nos somete. Entonces hay muchas personas que están en la iglesia y que están viniendo a la iglesia, pero todavía hay cosas que los atan, ciertos vicios, ciertas prácticas que no han sido posible soltarlas o dejarlas. Y entonces el enemigo te somete y te impide crecer espiritualmente como un creyente o como un cristiano. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Es primero reconocer el estado en que estoy, reconocer mi pecado, arrepentirme y apartarme de él. Y esto es lo que sucede hoy en día, o siempre sucedió, pero hoy en día sucede mucho con muchos cristianos que viven una vida estancada espiritualmente, que no avanzan espiritualmente y siguen de la misma manera. ¿Por qué? Porque están atados. Miren, el enemigo es tan experto de que cualquier espacio que usted le abra para el pecado es donde él allí permite, o te das como le das como ese dominio o esa autoridad para que él te someta dentro de ese pecado y no puedas avanzar y no puedas crecer. Por eso hay mucha gente que lleva 5, 8, 10 años de cristianos
Y digo de cristianos porque van a la iglesia, se congregan y todo, pero tienen todavía ataduras en sus vidas que no les permiten avanzar y crecer como creyentes, porque viven atados a alguna clase de pecado o algo que parece ser que les cohíbe o los amarra o los atrapa para que puedan avanzar. Y allí es donde tenemos que tener una confesión, un arrepentimiento y una renuncia a cualquier clase de estas prácticas de pecado. Entonces vemos que hay una autoridad espiritual que está en Cristo Jesús. Vemos que para traer liberación a nuestras vidas necesitamos arrepentimiento y necesitamos renuncia, y es necesario cortar lazos de pecado. Tenemos que cortar lazos de resentimiento. Ay, pastor, ¿cómo así? Es decir, que si yo no perdono a alguien, entonces estaría como pecando. La Biblia dice en el Padre nuestro: Señor, perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Si usted quiere recibir un perdón de pecados, también es necesario que haya una liberación en tu vida y perdonar a aquellos que te han ofendido, porque también esta es una práctica que llevan muchas personas, que se llama resentimiento, raíz de amargura que ata a las personas y no las deja ser libre, y por eso su vida cristiana no avanza, no progresa. Entonces vemos que está el pecado, la falta de perdón, que son lazos que nos someten, que nos amarran. Siempre que hablo de esto pienso en algo o una soga. Fabián, ¿me puede hacer un favor? Búscame por ahí atrás una soga. ¿Estará por ahí una? Siempre se me olvida y siempre lo hago a último tiempo, me acuerdo de eso. Pero mire, el enemigo quiere someterte. ¿El enemigo quiere qué? Someterte. Y eso es lo que no podemos permitir, porque hay tiempos de estancamiento. Por eso los ministerios no avanzan, por eso la vida espiritual no avanza, por eso la vida cristiana no avanza, por eso andamos nosotros en una y en otra cuestión, donde vivimos una vida simplemente sometida a alguna clase de pecado o resentimiento en nuestras vidas, que nos cohíbe, que nos impide poder avanzar. Y entonces tenemos que abandonar esas prácticas. Otra cosa también, hay ciertas ataduras en nuestras vidas que nos impiden progresar también espiritualmente. Una de esas es la deuda. Si ustedes sabían que la deuda te ata, la deuda te ata a otra persona y te somete a otra persona, pero también tiene una representación espiritual. Y cuando esto te ata, bueno, no importa cualquier cosa. Fabián, venga para acá, usted que es un chico guapo y todo, está bien bonito hoy. Soltero, oiga, para que le echen. Lo voy a atar. Así que usted quiere, ¿cierto? Que lo amarren, lo sometan. Usted nunca puede decir esto: mi mujer me gobierna, no. Y entonces el enemigo nos atan y nos someten. Entonces, ¿quién puede caminar? A ver. Porque el diablo sí lo amarra bien a uno. Lo dejo así, ¿cierto? Entonces, ahora, si tú podías caminar normal, pero ahora cuando estás amarrado intenta caminar bien. Esa es la vida de muchos cristianos, ¿ya? Que no pueden caminar bien. Entonces, intentan caminar, pero están sometidos a alguna clase de pecado, porque hay una atadura en la vida de alguno de ellos. Venga, yo lo amarro, que ya estás esperando usted. Eso. Entonces, mire, ven, muy diferente que usted esté libre, caminando, pueda correr, pero cuando usted está atado, cuando usted está amarrado, usted como cristiano no puede avanzar, no puede progresar. ¿Por qué? Porque todavía hay una atadura de pecado en su vida que le está impidiendo progresar. De pronto hay una falta de perdón en su vida que de pronto le ha generado una raíz de amargura y usted no puede avanzar como cristiano, está estancado porque está atado. Miren los caballos.
¿Alguien aquí sabe de caballos? Por favor, ¿alguien sabe? Bueno, mi hermano, tú sabes de caballos. Y los caballos, cuando los amansan, los acostumbran a que están amarrados y que tienen una atadura. Que a veces usted nada más coloca la cuerda en algo y ellos sienten y piensan que están amarrados, ¿cierto? Y se someten. ¿Ves? Es esa cuestión. Se acostumbran a que están atados, que aunque de pronto no están amarrados literalmente, ellos piensan ya que están amarrados y no se van a mover, se van a quedar quietos los caballos porque ya están amansados. Hay mucho cristiano que está amansado por el diablo y no avanza, no progresa, y cualquiera de nosotros podía caer en algo de eso. Por eso nosotros necesitamos arrepentimiento y necesitamos renuncia en nuestra vida, dejar la manera de vivir en pecado, poder perdonar y abandonar ciertas prácticas, abandonar las deudas. Y cuando hablo de deudas, es aquellas personas que mantienen endeudadas. Yo no me niego de pronto a que usted se endeude de pronto en una casa y usted se metió allí y se metió para una casa y quedó con una deuda de pagar. Pues en vez de pagar el arrendo, pues para eso paga su casa y tiene una propiedad más adelante. O el que de pronto adquiere un vehículo y ya después va avanzando y va comprando un vehículo más nuevo y va avanzando, o una moto más nueva y va progresando. Pero usted no puede permitir que las deudas lo dominen, que las deudas lo gobiernen, porque cuando las deudas a ustedes lo someten, usted está atado y allí hay un estancamiento financiero y Dios no puede prosperarte si vives en endeudamiento. Y hay personas que están tan atadas a la deuda que cuando son libres de la deuda se vuelven a endeudar, porque lo convirtieron en un estilo de vida para sus vidas. Entonces tienen un gota a gota aquí, gota a gota allá. No tienen gota a gotas, tienen un aguacero por todo lado. Y esto no es bueno. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Y nos ata. Por experiencia propia, no tenía gota a gotas, pero una vez yo tenía varias tarjetas de crédito, tenía 5 o 6 tarjetas de crédito, y llegó un tiempo complejo que en vez de aprender a confiar en Dios, tarjetazo, y venga acá y una deuda aquí, y un momento a otro me convertí en alguien que no podía pagar mis deudas y tenía un buen data crédito, una cosa tremenda, y en vez de dominar la parte crediticia, el endeudamiento me gobernó a mí. Y ya no tenía cómo. Y eso trajo sobre mi vida y sobre mi familia pues un tiempo muy opresivo, muy maluco. ¿Quién puede sentirse libre y contento sabiendo que usted tiene que pagar aquí, allá? Y le dije: Señor, perdóname por no confiar más en ti, Señor, y en vez de coger todas esas tarjetas desgraciadas, Señor, perdona. Y tener estos créditos y eso, Señor, perdona. Pensé que yo podía manejarlo, pero no. Y el Señor dijo: ajá. Y me puso a esperar, pero el Señor hizo milagros, hizo cosas, y pudimos salir de todas las deudas que teníamos. Caímos en una quiebra tremenda, pero Dios hizo el milagro. Y hasta el sol de hoy no me gustan las deudas. O sí, de pronto tengo una deuda, pero la puedo pagar. El problema es cuando usted no puede pagar ello. Cuando no puede pagar eso. Cuando usted no lo puede pagar y lo que usted gana sobrepasa lo que usted debe, o sea, lo que usted debe sobrepasa lo que usted gana, se vuelve y se somete, se vuelve atado a ello. Entonces tenemos que librarnos de ese estilo de vida. Y yo me he dado cuenta, de hermanos, que hemos orado: ay, pastor, ayúdeme a orar, porque si el Señor me libera de esta deuda, vea, yo me organizo, yo acomodo, yo ayudo a la iglesia, mejor dicho, y los libera de la deuda. Hace de pronto Dios un milagro, llega un tío rico, le paga la deuda, cualquier cosa pasa, pero vuelven y se endeudan, porque viven su vida ¿qué? En un hábito de endeudamiento. Su alma ya está atada a la costumbre de vivir endeudados y de vivir viviendo una vida de agonía, de desespero, porque yo lo viví, le digo, es vivir una vida de agonía, de desespero. Tengo que pagar cuentas, hay que pagar el arrendo, hay que pagar energía, que pagar esto en el banco, que pagar esa tarjeta, que pagarla. Esto es agobiante, desesperante. Pero entonces tenemos que aprender a confiar en Dios vivo, que nos bendice, que nos multiplica, que hace las cosas grandes, y evitemos caer en deudas que no podemos pagar.
Usted no puede decir, por fe, el Señor proveerá. No, 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 no. Señor, vea, yo me voy por fe a San Andrés, a República Dominicana. No tengo plata, pero sí me voy a endeudar. Dios proveerá. Y Dios proveerá y después no sabe cómo pagar. Entonces Dios no le gusta esas cosas. Y a veces tomamos hasta la palabra para sacar alguna excusa para endeudarnos. Pero mire, el hábito del endeudamiento o vivir bajo endeudamiento de una manera muy excesiva es muy peligroso y nos corta las bendiciones. Y esto genera una atadura, no simplemente en lo material, en las riquezas, sino que genera una atadura también almática, una atadura espiritual sobre nuestras vidas que no nos permite progresar. Y tenemos que romper eso, las deudas espirituales. Y también hay situaciones que nos generan ataduras en lo que tiene que ver en las cuestiones de ocultismo y lo que tiene que ver también con cosas como ciertas prácticas que hay personas que las han practicado pero no han quebrantado o no han renunciado acerca de ellos. Y esto es peligroso porque eso puede a nosotros afectarnos de una manera espiritual. O alguien que de pronto esté haciendo una práctica y que nos puede llevar a producir en nuestras vidas algo que nos genere un lazo que nos amarre y nos impida eso. Entonces tenemos que cuidarnos de ello. Y también otra cosa que genera ataduras en nuestras vidas son ataduras almáticas. Y yo que día estuve enseñando hace un tiempo sobre que hay unas clases de ataduras o ligaduras almáticas que una puede ser buena pero muchas pueden ser malas. Ahora, la Biblia dice, mi alma está ligada a ti. ¿Es bueno una ligadura con Dios? Sí, es bueno tener una ligadura con Dios. Pero qué peligroso es cuando hay una ligadura almática. Una ligadura almática es aquella que nos lleva a nosotros estar atado a una relación con otra persona, e incluso que ya cortaste esa relación pero todavía no hay ligadura almática. ¿Cómo viene esa ligadura almática en la parte sexual? Viene en la parte sexual porque dice la Biblia que cuando el hombre y la mujer se unen son un solo cuerpo. Es decir, que fulano de tal con fulanita de tal se unieron y tuvieron relaciones sexuales. Esto implica que al tener el coito o la relación sexual se convierten en una sola carne. ¿Sabe cómo usted, cómo se dice esa palabra? Me fue. Cuando usted se casa, ya, y cuando usted se va de luna de miel, ya, y usted se va de luna de miel, tiene relaciones sexuales, es allí donde usted pone ya en práctica el matrimonio, o sea, se ligan almáticamente. O sea, puede ser que yo los bendiga y gloria a Dios, una bendición espiritual, pero cuando se van y ya tienen relaciones sexuales, consumen esa parte y se convierten en una sola carne. Por eso, cuando las personas llevan una vida de promiscuidad, pues obviamente producen ligaduras almáticas en la vida que pueden producir un gran daño sobre una persona y otra persona. Y en el mundo secularmente dice, no es que te absorben la energía. Para mí espiritualmente es que te atan, porque hay gente que tiene ataduras y todo esto. Por eso incluso hay enfermedades venéreas por causa de una relación sexual, porque se transmiten del uno al otro. Pero no solamente se pueden transmitir una enfermedad sexual, sino que se transmiten también muchas maldiciones y ataduras del uno y del otro. Otra cosa que genera también una ligadura es una ligadura de pronto familiar. A ver, les doy esto. Hay personas que cuando muere un ser querido, una persona, entran ¿ves? Se me están olvidando tantas palabras hoy. Pero entonces entran en su etapa pues de duelo, ¿ya? Y entonces están viviendo un tiempo donde ellos empiezan a soltarse, a cortar cosas, ¿ya? Entonces tiene un tiempo donde tienen que esperar que como que eso se desligue,
y ya no cause dolor. Pero hay personas que viven y que se quedan atados de una manera en que caen en depresión, con deseos de morirse, y hay personas incluso que se enferman y caen en un gran duelo en sus vidas, y eso se produce en ellos algo que no pueden cortar. Entonces uno conoce a personas que se visten de negro y quedan 3, 4, 5, 10 años viviendo de esa manera, porque no se ha desligado almáticamente de la persona que falleció, de un ser querido. No estoy diciendo que uno no pueda tener un duelo hacia una persona, es obvio, ¿ya? Mi padre el año pasado falleció y en diciembre nos dio mucha tristeza no tenerlo en diciembre con nosotros. Es normal. Pero obviamente hay una etapa donde uno empieza a desligar almáticamente y ese dolor no es tan profundo, sino que hay una etapa donde uno desliga esa área. Tú lo recuerdas, pero no te causa tanto dolor o ese dolor tan intenso como desligarse eso. También hay ligaduras ministeriales o ligaduras espirituales en lo que tiene que... A ver, les digo. A mí no me gusta hacer esto, pero hay gente o hay pastores o líderes o profetas o apóstoles o patriarcas, ¿no?, como le llamen, donde ligan a sus miembros de la iglesia y les hacen hacer un pacto del uno al otro, como un pacto como de unidad, de que no se van a separar. Y eso es peligroso. Porque aunque de pronto no haya literal o un pacto de sangre, simplemente el declarar una ligadura se puede provocar en esa persona que se ligue ministerialmente o dentro de una cobertura a esa persona. E incluso no muchas veces eso. Hay personas y me ha tocado atender varias personas en la iglesia donde vivían idolatrando al pastor, a la pastora, al profeta, a la profeta. Y era que lo que esa persona decía era el mismo Dios. O sea, si lo dice esa persona, lo dijo Dios. Y yo estoy diciendo que sí, tenemos que someternos a las autoridades. Claro que sí. Pero tenemos que tener mucho cuidado con generar en nuestras vidas una ligadura tan tremenda que a veces te impide avanzar y progresar, porque vas a vivir de una manera como sometido, no a la ordenanza de Dios, sino sometido bajo una persona, bajo la autoridad de una persona, no de pronto de Dios, sino de una persona. Y entonces te manipula, te controla, y eso ha pasado. Y a veces yo digo, ¿cómo es posible que pase esto? Pero hay personas que yo he visto como X personaje religioso somete a una persona que le hace hasta vender su casa, vender su carro y hasta endeudarse por darle todo su dinero al líder religioso. Y eso es delicado, ¿ya? Tenemos que ser personas sabias, ser prudentes en nosotros. Mi hermano, usted está en la iglesia, usted aquí tiene una pareja pastoral, unos pastores, unos líderes, pero usted es una persona libre en Cristo Jesús. ¿Usted qué es? Libre. A mí esa situación de que una persona se va a la iglesia y usted se va en maldición, usted no va en bendición, eso no está bien. Ya me han llegado aquí casos, yo creo que de pronto alguno estará aquí que ha vivido eso, donde el líder religioso o el pastor o el X persona no te da la bendición y te declara maldición, no te va a ir bien, tú estás siendo una persona esto y lo otro, y te maldice. Y esto es peligrosísimo, y tenemos que también ser libres de esas declaraciones, de esas palabras, porque tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Yo creo en la palabra profética, pero tenga cuidado con quien te profetiza. A mí no me gusta que a mí cualquiera me venga a profetizar, ¿no? Incluso aquí en la iglesia hay personas que yo les he dado autoridad o les he delegado para que puedan orar por otras personas o profetizar. Pero aquí yo no autorizo a cualquier persona que venga a profetizar. Tenga mucho cuidado. Quien le hable de parte de que alguien se le acerque a usted, que le escriba por teléfono, si no tiene una autorización nuestra, y escríbame y hábleme, que yo directamente me encaro con esa persona y le digo, usted no debe hacer esto acá, hasta que usted no tenga una cobertura espiritual
y una autorización para poderlo hacer dentro de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado. Es que el Señor, esa señora o este señor me profetizó. ¿Y qué es de la iglesia? Nuevo en la iglesia. Tenga mucho cuidado con eso. Porque hay que conocer, hay que pesar los espíritus, hay que discernir los espíritus. Saber muy bien, hay que pesarlos. Y usted puede establecer juicio sobre una persona si viene de Dios o no viene de Dios. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Y muchas personas que han llegado a otros lugares heridas, maltratadas, pero lo que más tremendo es que han sido ligados y no pueden prosperar, no progresan espiritualmente, porque aquel líder, aquel pastor, aquel personaje te maldijo y declaró sobre tu vida maldición, decretó sobre tu vida algo, o vivía una vida tan sometida que solamente lo que decía el pastor o la pastora era lo que hacían. Y eso es malo. Eso es malo. Ahora, esta es la manera en que siempre he entendido esto. Escúcheme. Yo a usted no lo puedo someter o no lo puedo obligar a hacer lo que yo quiera. Yo a usted le doy un consejo. Yo le enseño. Yo le hablo. De las puertas para afuera, usted le rinde las cuentas a Dios. ¿Me va a entender? Yo le puedo decir, hermanito, vea, tenga mucho cuidado, no se meta por aquí, mi consejo, le oro, le doy pero usted toma la decisión. Yo no puedo tener un dominio de una persona de esto, porque llega a pasar que le voy a pedir permiso al pastor si puedo ir a tal parte, si puedo ir a la piscina. Pastor, va a tomar esta decisión y ¿será que me da permiso? ¿Será que puedo? No. Yo le puedo ayudar a orar, si Dios me guía o me muestra algo le puedo decir, pero usted de las puertas para afuera, hermano, usted le rinde cuentas a Dios, amén. Yo no salvo a nadie, el que salva a Jesucristo, el Espíritu Santo te redarguye, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida, ¿ya? Pero guárdese mucho de vivir sometido a un líder religioso o un pastor religioso que te manipule, te controle. Yo dentro de los liderazgos obviamente sí hay unos requisitos y ciertas cosas que en cierta manera demandamos por buen testimonio y por todo ello. Pero hermano, usted dentro de la iglesia, usted viene acá a la iglesia, usted escucha la palabra, usted escucha el mensaje, aquí lo ministramos, aquí oramos, pero usted es el que le rinde las cuentas a Dios, amén. Entonces tengamos mucho cuidado con esa clase de ligaduras espirituales frente a una persona y que te puede atar, te puede esclavizar, te puede someter. A ver, les voy a explicar, voy un poquito más allá. A veces hay espíritus de Jezabel que controlan a una persona y dentro de las iglesias hay eso. Espíritus de Jezabel que someten a una persona. Es como si le hubieran hecho algún hechizo, alguna cosa. Hay una parte de Simpson donde llega un falso profeta y yo sigo al líder. Y debemos tener mucho cuidado con todas estas cosas, mis queridos hermanos. Vamos a continuar, porque no me quedo allí, y mejor dicho. Ahora, otra cosa que necesitamos nosotros para romper, necesitamos cerrar puertas. Entonces dijimos que tenemos que tener arrepentimiento y renuncia, que hay una autoridad en el nombre de Jesús. Otra cosa es que tenemos que cerrar puertas a las influencias demoníacas. Si usted le abre puertas al diablo, si usted le abre puertas al enemigo, usted puede estar sometido a muchas de estas cosas y que pueden ser muy, pero muy peligrosas para cada creyente. Cierre puertas, no le abra puertas al enemigo, no le abra puertas a Satanás, porque allí entran muchas cosas que pueden dañarnos, que pueden afectarnos y pueden destruir nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Importante entonces cerrar las puertas. Cierre las puertas. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4:7 dice lo siguiente: sométanse
pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de nosotros. Tenemos que resistir al enemigo. Mire, la influencia demoníaca a menudo entra por la desobediencia. ¿Entra por qué? Por la desobediencia. Por eso dice la Biblia, sométanse a Dios, es decir, vivan bajo obediencia. Vivan bajo obediencia. No le abran puertas al diablo, no le abran puertas al enemigo. Viva conforme a la palabra de Dios. Venza y no le abra puertas a la amargura. No le abra puertas a la falta de perdón. No le abra puertas por medio del desorden de la vida de muchas personas. Hay personas que fácilmente se amargan la vida. Hay personas que no toman café, sino que toman vinagre. Hay personas que sinceramente a veces no desayunan con un cafecito, un chocolate, y no con puro limón con vinagre. Y hay que tener mucho cuidado porque la amargura es algo dañino. Cualquier cosa te puede producir una raíz de amargura. Y por eso hay mucho creyente y mucho cristiano que por años vive así, resentido con el pastor no me llamó, el pastor no me escribió, el pastor me vio por el centro, lo vi pasar, pero él no me vio, me voy a poner mal. O cualquier otra cosa, o los hermanos tal, que no me invitó a tal reunión, a tal cumpleaños. Y hay gente que fácilmente se amarga la vida. Fácilmente se amarga la vida. La única ventaja aquí la tiene el pastor. Al pastor le invitan para todo. Cualquier parche que hacen, invitan a los pastores. Dicen que no, sí, a todo. Gloria al Señor. Pero a veces, hermanos, si usted no le invitan, o si de pronto usted, pues hermano, no le invitaron, de pronto no hacía parte de tal grupo, pero no es algo que organizamos nosotros, no es algo que organizaba la iglesia. Cuando es algo que organiza la iglesia, todas las personas hacen parte de ello. Amén. Entonces hay gente que se amarga la vida, le abre puertas a la amargura, le abre puertas muchas veces a cosas del pecado. Todos los que estamos aquí tenemos tentaciones, pero mire, lo malo no es tanto ser tentado, lo malo es caer en la tentación. Yo puedo estar tentado, pero de allí, de ser tentado a caer en la tentación, hay algo muy diferente. Entonces, si yo les pregunto quiénes son tentados, yo creo que muchos son tentados, la gran mayoría. Yo creo que muchos pueden levantar las dos manos y los dos pies. Porque hay unos que están más tentados en tantas cosas que otros. Pero tenemos que cerrar la puerta a la tentación, al pecado, a muchas de estas cosas que nos pueden atar y nos pueden desfigurar, dañar el proceso que Dios está haciendo con nosotros. Por eso tenemos que impedir que vivamos en desobediencia a la palabra, sino que caminemos en obediencia a ella. Y no andemos en el desorden. Mire, hermano, no hay nada peor que ate tu vida que vivir una vida desordenada. Usted tiene que vivir una vida que aplique a cosas, porque hay gente que no ve la bendición de Dios y no ve la respuesta de Dios porque vive una vida desordenada, viven una vida descuadrada, no tienen orden en muchas cosas que hacen, y por eso hay cielos cerrados para muchas personas, no se abren las puertas, y allí hay un gran problema. Porque viven dentro del desorden, viven totalmente en algo. Mire, Dios no le gusta habitar en el desorden. Dios le gusta habitar ¿en qué? En el orden. Y en lo posible vive una vida en orden para que no abra puertas a muchas de estas cosas. Ahora, nosotros tenemos que aprender a tener una resistencia. Y como vimos ahorita en Santiago capítulo 4, versículo 7, tenemos que aprender a someternos cada día a Dios, a someternos cada día a Él y resistir al enemigo, resistir al diablo, no abrirle puertas, no darle espacio para que Él no nos someta y nos haga vivir en una atadura. Si usted cayó una vez,
tenga mucho cuidado con volver a caer, porque eso se vuelve en su vida algo costumbre y te somete. Resista la tentación. Jesús mismo resistió la tentación después de vivir una vida o vivir unos días de ayuno y de oración, y Satanás no lo pudo hacer caer en la tentación. Tenemos que tener en cuenta algo claro, es que Jesús ya nos dio la victoria. La palabra del Señor nos enseña de que el Señor Jesucristo venció la muerte. El Señor Jesús fue crucificado, pero al tercer día se levantó de los muertos y nos dio a nosotros victoria. Y ese nombre se puso sobre todo nombre, un nombre de autoridad. Amén. Pero tener en cuenta que Satanás perdió derecho legal y autoridad sobre nosotros a partir de que Jesús lo venció. Al resucitar, al vencer la muerte, Él venció eso. Pero ¿qué pasa? Entonces, si venció, ¿por qué estamos sometidos? Estamos sometidos no porque Cristo no tenga el poder, es porque nosotros permitimos someternos al enemigo, abrir las puertas al diablo, permitir que el enemigo se meta. Pero tenemos que tener en cuenta que la victoria de Cristo tenemos que vivirla en nuestras vidas, porque la victoria de Cristo es nuestra victoria para poder vencer y resistir y rechazar y echar fuera toda obra del diablo de nuestras vidas. ¿Lo pueden entender y decir amén? Entonces, ten en cuenta esto. La Escritura es muy clara que la defensa principal contra todo ataque espiritual es que Jesús venció en la cruz del Calvario. Amén. Jesús venció y perdió todo poder. Satanás está vencido. ¿Pero vencido qué? En el nombre de Jesús. Él tiene que someterse en el nombre de Jesús y por la autoridad que nos es dada. Por eso necesitamos eso en nuestras vidas. Ahora, ya para seguir avanzando y terminar en esta noche, reconozca la necesidad. Debe haber una necesidad en nosotros de ser libres. Debemos tener la necesidad en nosotros de ser libres, de confesar nuestras necesidades y ver la intención en nuestro corazón de que Dios nos libere de todas estas cosas que han atado nuestra vida por mucho tiempo. Entonces es muy importante reconocer que necesitas ser liberado, que necesitas que esa atadura sea rota, que todo eso se quebrante de nuestras vidas. Reconózcalo y tenga o viva esa necesidad de hacerlo. Lo otro es confesión y arrepentimiento. Confiese su pecado y arrepiéntase y apártese de ella. Jesús le decía a la gente después de ser libre, ser sanado: vete y no peques más. ¿Por qué? Porque el pecado te ata y te vuelve a traer otra vez esas maldiciones, esas enfermedades y esas ataduras en tu vida. Renuncia. Es muy importante en nosotros poder renunciar. Renuncie a cualquier obra o cosas que usted vivió durante mucho tiempo en ello. Y otra cosa importante: practique el ayuno, haga oración, ore en el nombre de Jesús, renunciando sobre toda influencia demoníaca. Usted conoce el lado donde el enemigo lo puede atar o lo puede convencer o llevarlo a hacer cosas que usted no debe hacer, y es algo muy importante en ello. Ya, mire lo que dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 5, me la pueden ayudar a buscar. Primera de Pedro capítulo 5, del 8 al 9. También dice Primera de Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás. ¿Y quién está en nosotros? Jesucristo. Y Primera de Pedro 5, del 8 al 9, ¿lo tienen allí? Primera de Pedro 5, eso. Del 8 al 9 dice: estén alerta y cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque él anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Entonces esa es la capacidad de poder resistir. Mateo capítulo 17, versículos 19 al 21. Búscalo por favor, Mateo 17, versículos 19 al 21.
Hay algunas influencias que requieren a un mayor nivel espiritual y de consagración para que esto no nos ate. Dice Mateo 19, más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar estos demonios? Siguiente versículo. Ustedes no tienen la fe suficiente. Miren bien esto. Les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeño como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí más allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Y el versículo 21. ¿Ya leímos el 21? Ah, bueno, está cortado. Bueno, entonces mire, escúcheme. Necesitamos nosotros tener mucho cuidado con eso, porque las influencias del enemigo requieren un mayor nivel de consagración. En otra versión podemos leer y podemos mirar que dice, este género solamente sale con oración y ayuno. Ese era el versículo que quería que leyéramos. Entonces, este género sale solamente con ¿qué? Con oración y ayuno. Es decir, que hay una demanda mayor espiritualmente en nuestras vidas. Ahí está, ok. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El versículo 21. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Necesitamos a veces subir otro nivelcito con la oración y el ayuno. Con oración y ayuno. Por eso los muchachos que van para los encuentros, los líderes que van a ministrar, tienen tiempos de oración, tienen tiempos de ayuno para fortalecer esa área espiritual y tener como esa envergadura, esa autoridad espiritual, porque a veces es necesario ir un poquito más allá. Entonces, algunas influencias espirituales o ciertas cosas del enemigo demoníacas necesitan un poquito más para nuestras vidas de oración y ayuno para que salgan fuera. Y lo último, ya termino con esto, no deje la casa vacía. Mire, el enemigo se puede meter cuando usted se va apartando, cuando usted se va alejando, cuando usted da un vacío en su vida, que es el templo del Espíritu Santo. El enemigo viene y acecha. Lucas capítulo 11, búscamelo por favor. Lucas capítulo 11 del 24 al 26. Lucas 11 del 24 al 26. Entonces las personas deben llenar su vida de la palabra del Señor, del Espíritu de Dios, para evitar el regreso de toda influencia espiritual. Mira lo que dice Lucas 11 del 24 al 26. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿De qué casa? De alguna persona aquí. Del alcohólico donde me fui, del drogadicto donde me fui, del que mantenía atado a la pornografía, aquel que vivía en pecado. Mire, dice, y cuando llega la halla barrida y adornada. Porque cuando el Señor viene a la vida de una persona, la ordena, la organiza, la deja limpiecita. Pero cuando alguien se descuida, entonces dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de esta persona o de aquel hombre viene a ser peor que el
no darle lugar al enemigo para que entre por allí. Porque dice que soldado avisado no muere en guerra. Ya estamos avisados y no permitamos que caigamos en la batalla del enemigo, que caigamos siempre lo mismo, que nos somete y nos ata siempre. Dígale al Señor, hay personas que de pronto están atadas almáticamente y que de pronto en la área sexual, de pronto en la pornografía, de pronto en ciertas cosas ha sido algo difícil cortar. Y que incluso ha generado ligaduras almáticas que contaminan y van dañando más y generan en la vida de las personas una inestabilidad emocional. Y no saben lo que quieren en la vida. Solamente pasan de relación en relación, de relación en relación, pero esto nunca los va a saciar. Simplemente los va a atar más y los va a someter cada día más y más a una vida llena de pecado. Y Dios quiere liberarnos hoy. Si tú estás viviendo este tiempo o sabes que ha sido algo difícil para tu vida, dile al Señor, Señor, yo quiero vivir conforme a tu palabra. Yo quiero llegar a tener mi familia, mi hogar y no vivir una vida, Señor de la gloria, inestable, sentimental y emocionalmente. Viviendo y buscando, Señor, de pronto llenar un vacío que lo puede llenar Dios. Y dile al Señor, Señor, corta de mí esas ataduras, esas ligaduras. Dile, Señor, quiero encontrar la persona idónea, pero no quiero vivir atado a la pornografía, a la promiscuidad, a la lascivia, sino guardarme en ti, Señor, y vivir una vida consagrada a ti. Señor, libérame. Hoy reconozco mi falta, reconozco mi pecado. Y si hay una clase de ligadura en mi vida, Señor, córtala, que ha generado inestabilidad sentimental, emocional en mi vida, que ha generado en mi vida depresión, ansiedad, cosas que me han atado y me han dañado de alguna manera. Perdóname, Señor, y ayúdame a ser libre de todas estas cosas. Dígale al Señor, si usted ha estado viviendo una vida de endeudamiento, incluso yo sé que hay personas que Dios ha hecho milagros para librarlos de deuda, pero vuelven a caer en ellas. Dígale, Señor, Señor, ayúdame a tener la fe necesaria y a aprender a depender de ti, sabiendo que mi Dios pues proveerá, mi Dios pues suplirá. La Biblia habla de Jehová Jireh, que significa el Dios que provee. Y de pronto hemos vivido atados aún a carencias, a la necesidad de vivir una vida diferente de pronto a la que llevamos de niñez, con necesidades, con faltantes económicos, que de pronto pasaron hambre o necesidades y no queremos vivir de ese estado, pero vivimos atados a las deudas, pensando que esto nos va a acomodar. Y como les dije ahora, el problema no es de pronto tener una deuda, el problema es que las deudas te gobiernen y no puedas manejar las deudas. Hoy dile, Señor, Señor, dependo de ti, yo creo en el Dios de milagros. Yo hoy suelto de mi vida, Señor, toda atadura que me lleva siempre a endeudarme, a vivir una vida endeudada, Señor, a no creer en ti, a no confiar en ti. Hay personas que le deben a Julano, a Julanito, a Sutanito, que a cada santo, como dice un dicho, le deben una vela. Renuncia a eso. Personas que nunca pagan sus deudas, que piden prestado 100,000, 200,000, 300,000 aquí y nunca pagan. Déjeme decirle que no hay peor atadura de ruina que estarle debiendo plata a la gente. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a romper eso de mi vida, a no estar, Señor de la gloria, endeudando, prestando aquí y allá y viviendo una vida, Señor, de endeudamientos en mi vida, Señor, porque me atan y me llevan a la ruina. Porque no solamente si no pago una deuda o no le pago a aquel que le debo un dinero, sean 100,000, 200,000, 500,000, no solamente estoy generando una atadura en mi vida, sino que también estoy haciendo algo que no está bien.
estoy delinquiendo, estoy haciendo una estafa, estoy haciendo un robo. Dígale al Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por permitir eso en mi casa, permitir eso en mi familia, de no pagar mis deudas, porque ya sé por qué no progreso, ya sé por qué no avanza mi vida financiera, mi vida económica, porque mantengo, Señor de la gloria, pidiendo prestado y prestando aquí, prestando allá, y no pago. Esto me ata. Hoy debes decirle al Señor, perdóname, y pedirle al Señor que se glorifique. Mire, no hay una condonación de deuda si aquel que le debe no te perdona la deuda. Jesús ya pagó la deuda por ti y te condonó tu deuda y tu maldición espiritual. Pero es necesario que te pongas a paz con aquellos que tienes una deuda. Si te perdonan, bien; si no, mira cómo vas a hacer. Pero dígale al Señor, Señor, quiero ordenar mi vida y no seguir cayendo en el endeudamiento, en vivir, Señor, siempre o sobrellevar o sobrevivir, viviendo de pedirle prestado al banco, al gota a gota, al prestamista, al vecino, al familiar, al amigo, al hermanito de la iglesia. Dígale, Señor, corto eso en mi vida y voy a orar al Señor, voy a orar a ti, Padre, para que me des idea de progresar, de prosperar. Dígale, Señor, quiero ser libre de aquello que el diablo me ha sometido para vivir en ruina, vivir en pobreza, aguantar necesidades, hambre incluso. Dígale al Señor, ayúdame a romper eso de mi vida. No quiero vivir una vida llena de deudas que nunca puedo pagar, que nunca puedo. Yo quiero progresar, yo quiero avanzar. Pero a veces eso ha generado una maldición financiera en mi vida que me impide prosperar y me impide progresar. Hoy dígale al Señor, Señor, hoy me libero de toda raíz de amargura, de toda falta de perdón en mi vida, de toda situación o condición que me ha llevado, Señor, a vivir ligado, Señor de la gloria, de esta manera, y que no pueda o no me deja avanzar espiritualmente en mi vida. Porque aquella persona que tiene algo en contra de su amigo, de su hermano, y no le perdona, no solamente está atando a esa persona, sino que se está atando a sí mismo con una carga que no debería llevar. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba crucificado allí en la cruz del Calvario, le dice esto al Padre en sus palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no se llevó el rencor, Jesús no se llevó el dolor de su crucifixión, de aquellos que lo hirieron y lo golpearon. Dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy ponte a paz y perdona al hermano, al pastor, al amigo, al familiar que te hizo un daño. Hoy dile al Señor, Señor, hoy me libero de eso. Hoy sano mi corazón. Hoy me quito toda raíz de amargura de mi vida, Señor, que me impedía, Señor, avanzar. Señor, glorifícate en mí y ayúdame, Señor, porque esta es la verdadera liberación. La verdadera liberación no es simplemente echar fuera demonios, sino descubrir qué es lo que me está atando, qué es lo que está arruinando mi vida espiritual, financiera, física. Dígale al Señor, mire, la falta de perdón te genera enfermedades. Por eso hay muchas veces se desarrollan cánceres, se desarrollan tumores, se desarrollan enfermedades. Hoy dígale al Señor, Dios, ayúdame a identificar, Señor, qué es lo que ha generado en mi vida esa amargura, esa falta de perdón. Y hoy suelto, Señor, de mi vida todo lo que me ha atado y me ha ligado, Señor, y ha generado amargura, tristeza, e incluso me ha conllevado a tener alguna clase de enfermedad, Señor, que me ha sometido a algo, Señor, que no me deja progresar o avanzar. Dígale al Señor, Señor, perdóname porque de pronto yo idolatré o me sometí de pronto a un líder espiritual o a alguien, Señor, donde me até o me ataron con palabras. Viví sometido bajo un espíritu de Jezabel o un espíritu jezabélico. Dígale al Señor, perdóname, Dios. Yo quiero someterme a las autoridades, Señor, pero no caer en la manipulación, en el control de la mente, del alma, del corazón. Señor, ayúdame, Padre glorioso, a escuchar tu palabra, a obedecer tu palabra y a
someterme a ti, Señor, a vivir bajo obediencia tuya, Padre Celestial. Bendito Rey, hoy renuncio a todo lo que ha generado en mi vida, Señor, que no he podido sanar, que no he podido cortar de mi vida, que vivo sometido de alguna manera espiritualmente a algo, a alguien. Señor, ayúdame Dios, ayúdame Dios. Hay personas que todavía no han podido ser felices para poder tener alguna relación estable en su vida, porque todavía siguen atados a ligaduras almáticas, sentimentales, donde todavía están allí atados y no han cortado eso de raíz. Dígale al Señor: ayúdame, perdóname y ayúdame a cortar todo esto. Hoy renuncio a ello. Hoy renuncio, Señor, a toda ligadura almática, a toda ligadura espiritual, a toda ligadura, Señor, que ha generado sobre mi vida depresión, ansiedad, que ha generado sobre mi vida una profunda tristeza, Señor, un gran dolor que me ha impedido levantarme espiritualmente nuevamente. Dios, ayúdanos, Padre glorioso. Y hoy quebrantamos las obras del enemigo, quebrantamos las obras del diablo, quebrantamos todo lo que el enemigo de una manera sigilosa, Señor, se ha querido meter para afectarme, para dañarme, para inducir a mi vida algo que me someta y que me lleve a vivir atado a algo. Bendito Dios, ayúdame y ábreme los ojos espirituales para entenderlo, para comprenderlo y vivir una verdad, una libertad, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y hoy hemos aprendido sobre la verdad que tú nos das, sobre la palabra de Dios, y esa verdad nos abre los ojos espirituales para tener una verdadera liberación en nuestras vidas y romper toda atadura y romper toda ligadura y romper toda opresión y todo demonio que me ha querido someter, en el nombre de Jesús. Levante su mano derecha, sus manos, y diga: Señor, hoy me declaro en libertad. Hoy identifico, Señor, y saco a flote y a la luz aquellas cosas que me ataban, que me ligaban, Señor, espiritualmente, esos demonios que me sometieron a la miseria, a la pobreza, a la ruina espiritual, a vivir esclavizado, a vivir arruinado. Hoy renuncio a ello en el nombre de Jesús y me declaro libre de las ataduras, de las maldiciones, Señor, generacionales, familiares en mi vida, Señor. Todo lo que me impedía progresar, todo lo que el enemigo se metió en mi vida, Señor, para que yo no pudiera progresar espiritualmente, para que yo no pudiera avanzar espiritualmente. Hay personas que les cuesta orar. Dígale al Señor: Señor, libérame de cualquier cosa que me impide orar, que me impide tener comunión contigo, que Señor, está algo que me distrae, que me impide orar, no me permite concentrar, no me permite adorar. Hay personas que les cuesta adorar, que les cuesta cantar. Dígale: Señor, ayúdame, Señor, y saca a flote de mi vida cualquier cosa que me impide adorar, que me impide orar, que me impide buscar tu presencia. Hoy renuncio, Señor, a toda raíz de amargura, a toda depresión, Señor, a toda cosa, Señor, vana, mala de mi vida, en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Somos libres por el poder de tu palabra. Las personas que nos ven por redes sociales también, declárese libre hoy. Y hoy dígale: Señor, hoy renuncio a estas cosas. Hoy, Señor, desmantelo de mi vida y desarticulo de mi vida lo que me impedía avanzar espiritualmente, lo que generaba en mi vida un estancamiento espiritual, ministerial, de la manera en mi vida, Señor amado, que me ataba el enemigo. Oh Señor, glorifícate. Bendito Dios, glorifícate en mi vida. Que yo aprenda a vivir una vida de fe, una vida de confianza en ti, Señor. Aún si no tengo, Señor de la gloria, puertas abiertas, no dejo de confiar que hay una puerta que se va a abrir, que el Señor traerá orden a mi vida. Hay personas que viven una vida desordenada, una vida totalmente en desorden. Señor, ayúdanos y obra en nuestras vidas para romper, Señor de la gloria, todo lo que ha generado desorden, caos en mi vida. Señor, un desorden en todo sentido en mi vida. Señor, voy a empezar a organizarme para vivir una vida devocional, de oración, de comunión, de consagración en mi vida. Bendito Dios, y no vivir desordenado, no vivir, Señor amado, en desorden familiar, en desorden económico, en desorden en mi
en mi ejercicio espiritual, en el nombre de Jesús, Señor, porque el diablo quiere que vivamos simplemente desorganizados, desorientados, sin comunión. Hoy, Señor, declaramos en nuestra vida esa libertad, esa liberación espiritual, almática y física, por medio de lo que hemos visto el día de hoy, por medio de lo que hemos leído hoy y hemos escuchado. Señor, glorifícate y obra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento un momentico. ¿Ven lo necesario de poder profundizar un poquitico y saber que no solamente decir fuera diablo, sino descubrir qué es lo que me ata, qué es lo que genera ligaduras en mi vida y que lo quiero romper? Dentro de 8 días seguimos con la serie de liberación y va a ser un poco más fuerte para que usted aprenda un poco más de eso. Amén. Toda esta parte.